Muy buenos días para todos. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Así es. Muy buenos días. Me presento, mi Buenos días. ejecutivo comercial de Gestión Eficiente Consultoría. A los clientes que nos acompañan el día de hoy, agradecemos por su permanencia, por su apoyo en este tipo de actividades en las que buscamos generar un poco más de valor adicional a nuestros servicios. Para las personas que ingresan por primera vez, darles una bienvenida. Gestión Eficiente es una firma que presta servicios de consultoría en sistemas integrados de gestión, seguridad y salud en el trabajo, auditorías, servicios de psicología. Y dentro de nuestros servicios se encuentra el campo de asesoría legal. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, el cual es la más reciente reforma laboral. Para explicarnos un poco del tema, se encuentra aquí el doctor William Vargas Ricauce, abogado de nuestra firma, egresado de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Laboral. Entonces, doctor, ya el espacio es suyo, puede iniciar. Ok. Miguel, buenos días. Buenos días para todas las personas que se están conectando. Quiero preguntarles inicialmente si me escuchan bien, si el audio es óptimo. Sí, señor, se oye bien. Ok. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio a este webinar. La idea es dar un acercamiento en términos generales a aspectos que desde el punto de vista del derecho laboral corporativo consideramos nosotros que debemos tener en cuenta para que la gestión y la operación de nuestras empresas esté alineada con esta reforma. Entonces sean todos bienvenidos y comencemos. ¿Cuál es el temario que he preparado para esta charla? Vamos a tocar 10 puntos que desde mi punto de vista son los más interesantes y relevantes. Primero vamos a revisar las modalidades de contratación. En segundo lugar, los contratos de aprendizaje, la monetización de la cuota de aprendizaje en tercer lugar. El cuarto punto, hablaremos de la jornada laboral. Quinto punto, hablaremos del proceso disciplinario. En sexto lugar, sobre las horas extras. Séptimo, trabajo en plataformas digitales de reparto. Octavo punto, vamos a abordar el trabajo en días de descanso. En noveno lugar, los permisos remunerados. Décimo lugar, el internado médico. Décimo primero, los incentivos económicos para la creación de empleo. Y por último, todo lo referente al teletrabajo. Entonces, iniciemos hablando de las modalidades de contratación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la reforma en términos de las modalidades de contratación? Ahora, la ley, la 2466, que entró en vigencia desde el 25, nos dice que la regla general son los contratos a término indefinido. Y entonces, en este sentido, no se pierde la modalidad de contratos a término fijo, pero sí el ideal es que podamos generar contratos a término indefinido. En cuanto a los contratos a término fijo, la ley dispone en la modificación que se hizo de los artículos 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, que estos contratos a término fijo deben suscribirse para actividades ocasionales, accidentales o transitorias. Entonces, para los contratos por obra o labor, se exige claridad al respecto del objeto del contrato, es decir, la duración, cuál es la clase de trabajo, la clase de obra que se va a realizar y cuál va a ser la remuneración.
Debemos tener cuidado y prestar atención porque si no se describe detalladamente la labor o el trabajador continúa prestando servicios tras la terminación de ese contrato de obra, el contrato se va a presumir a término indefinido desde la fecha en que se suscribió inicialmente. Además, esta reforma establece límites a la duración y a la renovación de los contratos a término fijo. ¿Qué es lo que dice la ley? Que máximo la duración de los contratos a término fijo va a ser de 4 años. No va a haber posibilidad de renovación indefinida como veníamos acostumbrados. Creo que aquí los que estamos conocemos situaciones en las cuales hay personas que llevan 8, 10, 15 hasta 20 años con contratos a término fijo, incluso inferior a 1 año, y lo que prevé esta ley es poder tener una garantía, una presunción de estabilidad laboral. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en los contratos que son inferiores a 1 año, esos contratos se pueden prorrogar hasta 3 veces por mutuo acuerdo o de forma automática, pero la 4ª renovación ya será obligatoria por el término de 1 año. Aquí entonces debemos tener claro que todo contrato, sin importar su duración, debe reconocer prestaciones sociales, deben reconocerse vacaciones en proporción al tiempo laborado. ¿Listo? Eso por el lado de los contratos. Entonces, la regla general, los contratos deben suscribirse a término indefinido. Ahora bien, la ley 2466 transformó en los contratos de aprendizaje. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la ley en relación con los contratos de aprendizaje? Que son contratos de carácter laboral especial y ya no se trata de una figura académica únicamente. Aquí entonces lo que hace la ley es que estableció su duración hasta por el término de 3 años. La ley también dice que debe haber una remuneración mensual para el aprendiz y que debe haber una cobertura total en el sistema de seguridad social. Entonces, miremos unos aspectos que en cuanto a ese contrato de aprendizaje debemos tener en cuenta en el momento que necesitemos contratar aprendices. Y esos aspectos hablan de la naturaleza del contrato. Entonces, entendamos que debe ser un contrato, ya lo dije, un contrato laboral especial a término fijo. ¿Listo? Está sujeto a las normas del Código Sustantivo de Trabajo y hay una subordinación especial que ya la vamos a detallar. También hay prestaciones y hay derechos laborales incluidos. La duración máxima hasta 3 años. Aquí es muy curioso que la ley no hable de un salario, sino que la ley hable de un emolumento que se va a tener como de apoyo y sostenimiento. Y entonces ese dinero de apoyo y sostenimiento se va a entregar al aprendiz bajo ciertas reglas. Entonces, cuando estamos hablando de formación dual, el 75% del salario mínimo se le va a pagar a ese aprendiz durante el primer año y el 100% se le va a pagar durante el segundo año. Pero cuando estamos en una formación tradicional, en la fase lectiva, se le va a entregar al aprendiz como apoyo de sostenimiento el 75% del salario mínimo y en la fase práctica un 100%. Ya si se trata de estudiantes universitarios, cuando estén haciendo la parte final de sus prácticas, se le va a pagar un salario mínimo. No es camisa de fuerza, sino que mínimo se le tiene que garantizar ese ingreso que se llama salario mínimo y se le debe pagar el 100% de esa remuneración. En cuanto a las prestaciones de seguridad social, salud, riesgos laborales y pensión, la norma dice que en la etapa lectiva ese aprendiz tendrá una afiliación a salud y a riesgos laborales. Y en la etapa práctica y en toda la etapa dual, la afiliación será completa, es decir, salud, pensión y ARL.
¿ok? Entonces, digamos que ya no podemos tener a un aprendiz únicamente con lo mínimo que era lo que se le otorgaba antes en esos contratos de aprendizaje, sino que ya la ley le da un tratamiento de trabajador a ese aprendiz. Ahora bien, en cuanto a la subordinación, la ley es muy clara al decir que esta subordinación es limitada, es decir, que está únicamente relacionada con las actividades de tipo formativo. No puede haber subordinación en otros aspectos que no estén relacionados con la formación, con las prácticas de este trabajador. En cuanto a la certificación de la experiencia, si el trabajador solicita una certificación, esa certificación debe entregársele, en la cual se debe indicar tiempo laborado, se le debe entregar cargo y se le debe indicar cuál es el salario que ha devengado durante ese tiempo. ¿Listo? Entonces, esas son, digamos que, las características de ese contrato de aprendizaje. Vamos entonces ahora a hablar de la cuota de monetización. En cuanto a la cuota de monetización, debe ser claro que la cuota legal de aprendices del SENA se mantiene, es decir, un aprendiz por cada 20 trabajadores. Y hay que tener cuidado porque no cumplir esta obligación indica que se debe pagar una monetización de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si nos vamos a los números, lo que me cuesta a mí un trabajador y lo que vale esa cuota de monetización, la diferencia son más o menos 60, 70 mil pesos, pero ¿en qué momentos, digamos que las empresas deben revisar el pago de la cuota de monetización o contratar un aprendiz? Cuando las empresas tienen incentivos económicos que van más allá del salario, que son realmente generosos, entonces hay que hacer esta valoración, en qué momento nos conviene pagar la cuota de monetización o en qué momento nos conviene formalizar ese aprendiz. ¿Hay un micrófono encendido? Ok, continúo entonces. En cuanto a la jornada laboral, aquí en cuanto a la jornada laboral, es claro que se redefine esta jornada. Debemos recordar que desde el 15 de julio de este año la jornada máxima es de 44 horas semana, que desde el 15 de julio del próximo año la jornada máxima será de 42 horas semanales y no habrá reducción de salario. La reducción de horas no implica reducción de salario, todo lo contrario, el valor de la hora laborada se incrementará, ¿no? Entonces, la jornada diaria será de 8 horas distribuidas entre 5 y 6 días, con al menos un día de descanso obligatorio. Ahora bien, si hablamos del trabajo nocturno, la ley también dispuso que el trabajo nocturno inicia a las 7 de la noche, ya no desde las 9 como era antes, sino que ahora inicia desde las 7 de la noche con los recargos correspondientes. ¿Listo? En cuanto a las horas extras, ¿qué dispuso la ley? La ley eliminó la autorización previa del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extra. Sin embargo, si el empleador no paga estas horas extras debidamente y si no están controladas, registradas debidamente, el ministerio podrá suspender esa facultad hasta por 6 meses. En eso debemos tener mucho cuidado, más aún teniendo en cuenta, no sé si la mayoría, ya todos lo conocemos, una de las metas del Ministerio de Trabajo es contratar alrededor de 1.000 inspectores de trabajo que ya están haciendo su ejercicio, ya están haciendo visitas de inspección y este es uno de los puntos que esos inspectores revisan en cuanto al cumplimiento de la normatividad frente a las horas extras. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ahora una jornada laboral máxima de 8 horas, semanal de 42 horas, que es progresiva y queda en firme
el próximo año, que esto deriva de la ley 2101 de 2021, y tenemos una jornada laboral flexible. Nosotros podemos convenir con el trabajador un mínimo de 4 horas diarias y un máximo de 9 horas distribuidas en 6 días a la semana. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, no me voy a detener en esta descripción que ya la explicamos. Vamos ahora a hablar del proceso disciplinario. En cuanto al proceso disciplinario, este sí fue ajustado sustancialmente por la ley. La ley lo que hizo fue recoger sentencias importantes de tutela, sentencias de la Corte Constitucional. También se recogieron conceptos del Ministerio de Trabajo y por lo tanto se hizo de toda esa normatividad y jurisprudencia que estaba desagregada. La ley 2466 recogió los elementos importantes para respetar ese debido proceso en los momentos que haya, que se inicien actuaciones disciplinarias para el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Debe existir primero una notificación, debe haber un traslado de cargos al trabajador y debe haber una oportunidad de defensa escrita. Es muy importante que también, tanto en los reglamentos internos de trabajo como en los contratos y en los protocolos de procesos disciplinarios, se tengan claros los tiempos de cada etapa del proceso. Uno encuentra aún hoy en día en muchos reglamentos internos de trabajo que los tiempos determinados para surtir cada etapa del proceso no tienen, están indeterminados en el tiempo, y eso no puede suceder así, mucho menos teniendo en cuenta que ahorita con la reforma laboral esto está claramente exigido, ¿ok? Entonces tengamos eso en cuenta. Esto también aplica incluso en casos de faltas leves. ¿Cuál es la intención? Proteger al empleador como al trabajador frente a nulidades. Entonces, aquí debemos tener claro también que debe haber un pronunciamiento definitivo, debidamente motivado. Cuando la decisión sea, por ejemplo, de retirar al trabajador, se debe identificar claramente cuáles son las causas o motivos de la decisión. De ser el caso, si hay una imposición de una sanción, esta debe ser proporcional a la falta. Y esto es un elemento importantísimo, el último, y es que el trabajador debe tener la posibilidad de impugnar la decisión. Es decir, si la decisión, por ejemplo, la toma el encargado de recursos humanos de la organización, el trabajador debe saber que esa decisión del encargado de recursos humanos puede ser impugnada ante un superior jerárquico, que puede ser el gerente general, el gerente administrativo, el representante legal, la persona que la organización determine que va a ser esa segunda y última instancia, que va a ser la instancia de cierre. Entonces, estos procesos disciplinarios también fueron muy bien ajustados en mi criterio para defender ese derecho constitucional, que es el derecho al debido proceso, que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Por lo tanto, importantísimo que revisemos eso en nuestros reglamentos internos de trabajo. ¿Listo? Bueno. Hablemos ahora de las plataformas digitales y de trabajo digital de reparto. ¿Qué pasa en este caso? La ley reguló el vínculo entre plataformas tecnológicas y trabajadores. Aquí sí hay subordinación, entonces, y en ese caso se va a presumir una relación laboral ordinaria. Pero si hay independencia, se puede estructurar como una relación autónoma con afiliación parcial. Entonces, estos conceptos debemos tenerlos claros para cuando estemos asesorando, estemos apoyando a un trabajador o a una plataforma,
de cuáles son los tipos de contratos que pueden derivarse de acuerdo con las disposiciones de la ley que están en los artículos 24 y 25, ¿no? Entonces, aquí las plataformas deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo, debe hacerse un reporte de la vinculación de esos trabajadores. Hablemos un poco entonces de cómo en este trabajo en plataformas se regula todo el tema de seguridad social y de riesgos laborales. Entonces, en cuanto a los aportes a salud y pensión, en la modalidad dependiente, la plataforma debe pagar el 100% de los aportes obligatorios. Y en la modalidad independiente o autónoma, la plataforma va a cubrir el 60% de esos aportes y el trabajador el 40% restante de los aportes a salud y pensión. En cuanto a riesgos laborales, la plataforma en ambos casos asume el 100% de esos riesgos, de esos riesgos. Y en cuanto al ingreso base de cotización, este debe calcularse en la modalidad dependiente con el ingreso real que tiene el trabajador conforme a los lineamientos del Código Sustantivo del Trabajo. Pero si es en la modalidad independiente autónoma, se debe calcular este IBC únicamente sobre el 40% del total que recibe ese trabajador de la plataforma. Aquí entonces, sobre todo en el tema de los riesgos laborales, no se le trasladan de ningún modo al trabajador o afiliado, sino que siempre los va a cubrir la plataforma. ¿Listo? Hablemos ahora de los días laborados en días que son de descanso. Aquí la ley modificó el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿En qué aspecto lo modificó? Si el trabajador labora un día festivo que no coincide con su descanso, este trabajador recibe salario más recargo del 100%. Pero si el festivo coincide con su día de descanso habitual, solo se pagará el recargo, no el salario completo adicional. Y entonces esto elimina el doble pago que anteriormente se reconocía. ¿Qué va a pasar con la progresividad de ese recargo? A partir del 1 de julio de este año se debe pagar el 80% como recargo, a partir del próximo año el 90% y a partir del 1 de julio de 2027 se debe pagar el 100% de ese recargo sobre la hora ordinaria. En cuanto al trabajo ocasional, se pagarán hasta 2 días, que consiste, digámoslo así, o se reconoce porque se trabaja hasta 2 días en el mes, que en este caso se considera ocasional. El trabajador tiene derecho al recargo correspondiente y a un descanso compensatorio o una remuneración en dinero. Si se trata de trabajo habitual, ¿cómo se reconoce este trabajo habitual? Porque el trabajador trabaja 3 o más días en el mes. Aquí, además del recargo, se le va a otorgar un descanso compensatorio remunerado. Si el festivo coincide con domingo o con el día de descanso del trabajador, solo aplica un recargo. Pero si es en descanso habitual sin ser domingo, pues las partes pueden acordar otro día de descanso distinto al domingo, y si no, pues el descanso se presumirá que es en domingo. En cuanto al recargo nocturno complementario, la ley dispuso que ese recargo nocturno será del 35% y aplica desde las 7 de la noche. Y se suma también, en los casos que corresponda, el recargo dominical o el festivo correspondiente. Bueno. Aquí hay una primera conclusión, y es que la ley 2466 mantiene el pago del salario completo cuando el festivo es ocasional y la persona trabaja fuera de su día de descanso habitual, pero elimina el doble pago cuando el festivo cae en día de descanso pactado. En relación con los permisos remunerados, el artículo 15 de la ley 2466 adicionó nuevos permisos remunerados.
Estos nuevos permisos remunerados incluyen citas médicas, incluyen eventos escolares donde yo como padre de familia debo asistir al colegio por un llamado. Hace relación también a las calamidades familiares, entre otros. Y ¿cuáles son esos otros? Yo debo asumir cargos oficiales transitorios, comisiones sindicales, entierros de compañeros, citas médicas de urgencia que estén también programadas, incluyendo para las mujeres el tema de la endometriosis. Si tengo una citación judicial, si tengo una citación administrativa, cualquier otra de carácter legal, el empleador debe otorgarme esos permisos que deben, pues, obviamente estar claramente sustentados. Ahora bien, la ley también dispuso que si el trabajador usa la bicicleta, digamos que de manera habitual para transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, a través de esa certificación comprobada, se le debe otorgar un día remunerado por cada 6 meses. También en cuanto al matrimonio, hay una licencia de 3 días hábiles. Hay una obligación y es la de contratar personas con discapacidad, o si ya tenemos contratadas personas con discapacidad, la ley dispone que se deben realizar y se deben tener documentados los ajustes razonables para eliminar barreras de tipo actitudinal, de tipo comunicativo y de tipo físico, y esto conforme a lo dispuesto en la ley 1618 del año 2013. También debemos contar con un plan técnico para discapacidad y debemos, como ya lo dije y lo reitero, actualizar el reglamento interno de trabajo en relación con estos nuevos numerales y parágrafos. Entonces, recordemos qué es lo que dispone la ley en cuanto a la contratación de trabajadores con discapacidad. Si mi compañía cuenta con hasta 500 trabajadores, yo debo contratar 2 trabajadores discapacitados por cada 100. Y de 501 trabajadores en adelante, debo contratar uno adicional por cada 100 trabajadores también. Entonces, el empleador, mucha atención y mucho cuidado con esto, el empleador debe reportar estos contratos al Ministerio de Trabajo en un plazo de 15 días. Y se debe tener mucho cuidado porque ese incumplimiento también genera sanciones de tipo administrativo. Bueno. Hablemos ahora de los internos de medicina. La ley también dispone en su artículo 22 una adición al artículo 81 y se llama el artículo 81A del Código Sustantivo del Trabajo, que queda de la siguiente manera. Los internos de medicina recibirán remuneración mensual que no podrá ser inferior a un salario mínimo durante el tiempo que dure el internado obligatorio rotatorio, el cual será pagado por la administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud. En vigencia del internado médico, el estudiante de medicina estará afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y las cotizaciones a los sistemas de seguridad social se realizarán sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Les hablaba yo de una serie de incentivos económicos para la creación de empleo. Entonces, digamos que este es un pequeño resumen porque los incentivos son bastantes, pero los más reconocidos son el beneficio crea empleo, que está dispuesto en el artículo 35 de esta reforma. Hay unas empresas que son elegibles. Hay un programa que es el programa de primer y último empleo del artículo 43. Todo el tema de la formalización de aprendices del SENA. La inclusión de trabajadores con discapacidad por ser cuota obligatoria
digamos que es un incentivo indirecto a la formalización y contratación de este tipo de personas, porque las empresas deben incluir cupos obligatorios, que son opcionales el primer año, y serán obligatorios desde el segundo, lo que genera beneficios fiscales para las organizaciones, para las empresas. Y por último tenemos el fomento de empleos verdes y azules, que es un programa del Estado para la formación y contratación de trabajadores en sectores ecológicos. Hay incentivos específicos para empresas que incorporen mujeres, que incorporen jóvenes y adultos mayores, así como temas de reconversión laboral. Bueno, ya finalizando, este tema del teletrabajo también, digamos que la ley lo organizó mejor, y aquí lo que hizo la ley fue definir 4 modalidades de teletrabajo muy bien diferenciadas. Entonces aquí lo que hizo la ley fue modificar la ley 1221 del 2008 en su artículo 2, y vamos a hablar ahora entonces de teletrabajo híbrido, de teletrabajo de carácter autónomo, de teletrabajo de carácter transnacional, de teletrabajo de carácter móvil. Y la ley los define cada uno de tal manera que quede muy bien diferenciado de los demás. En cuanto al trabajo híbrido, pues hay una combinación presencial y remota. En cuanto al trabajo autónomo, aquí digamos que hay total dependencia espacial del trabajador. En cuanto al trabajo transnacional, se puede ejercer desde otro país, exige un seguro en salud por parte del empleador, y en cuanto al trabajo móvil, no hay un lugar fijo y hay plena libertad del trabajador. En todas estas modalidades, el empleador debe respetar la jornada, debe haber una desconexión digital y debe haber una garantía de condiciones dignas de trabajo. ¿Listo? Aquí ya estamos terminando esta charla, y quise proponerles algunas acciones que deben ser de carácter inmediato, diría yo, recomendables para todas las organizaciones. Y la primera es que hagamos una auditoría de los contratos laborales. Es decir, revisemos, ajustemos contratos, recordemos que hay que introducir un límite de 4 años en esos contratos a término fijo, que verifiquemos que haya una descripción precisa si tenemos contratos, si tenemos trabajadores contratados por hora o labor, que haya una descripción precisa de cuál es esa hora o labor, también que especifiquemos cuál es el tiempo que se va a elaborar y cuáles son esas prórrogas. En cuanto al registro de las horas extras, la recomendación es que implementemos un sistema diario o quincenal que detalle esas horas diurnas o nocturnas por trabajador y que estén disponibles para el empleado. Que hagamos un ajuste de la política de jornadas, que hagamos un plan interno para la jornada de 44 horas, definamos turnos, repartamos horas con flexibilidad legal, que hagamos una actualización del RIT en cuanto a la necesidad de incluir un nuevo procedimiento disciplinario. Revisemos si el que tenemos se ajusta a esta reforma o si hay que hacer alguna modificación. En cuanto a las licencias, en cuanto a las modalidades de teletrabajo, y mucha atención en que debemos garantizar, para protección de nosotros como organización, debemos garantizar que este RIT ajustado, modificado y revisado esté publicado, y en la medida de lo posible garanticemos que los trabajadores tuvieron la oportunidad de conocerlo en alguna reunión, en alguna capacitación, pero digamos que podemos blindarnos mejor yendo más allá y no solamente publicándolo, sino garantizando que hubo un espacio en donde ellos lo conocieron, lo socializaron, hicieron preguntas. Finalmente, esto va a ser mayor garantía para nosotros si tenemos documentada esa oportunidad que se dio para ese conocimiento y esa apropiación del RIT. ¿Listo? La necesidad de incluir personas con discapacidad,
la regulación en cuanto al teletrabajo y la conectividad, establecer una política para cada una de las modalidades de teletrabajo, reconocer ese auxilio de conectividad en los casos en donde haya que reconocerlo, y la capacitación del personal de recursos humanos sobre novedades en los contratos, jornada, horas extras, licencias, inclusión y teletrabajo, y sobre todo pues la documentación de los certificados. Digamos que en términos generales eso es todo lo que teníamos preparado para el webinar de hoy. Este tema de la reforma laboral tiene tanto de largo como de ancho. Son 70 artículos que trae la reforma, pero de esos 70, haciendo un análisis, una revisión juiciosa de esos 70, alrededor de 20 de esos artículos son los que de forma puntual tocan o hacen algún tipo de modificación al Código Sustantivo del Trabajo. La otra porción de esa reforma hace ajustes o hace también modificaciones a otras reglamentaciones que están relacionadas con el tema de la seguridad social de los trabajadores. Entonces, darle las gracias y Miguel, quedo atento a lo que se necesite. Gracias, doctor, por su intervención. Antes de cerrar, pues abrimos un espacio para preguntas o comentarios de las personas que están conectadas. Si desean, pueden escribirlas al chat o levantar la mano, ya si desean participar. Hola, Diana. Cuéntanos. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, la pregunta es, bueno, de acuerdo a estos cambios, ¿cuál es la fecha máxima para realizarlos? No le escucho. Doctor La- William. Ya, ahora sí. Desde, Sí, gracias. desde que la ley entró en vigencia, digamos que ha habido muchas dificultades en cuanto al conocimiento de la implementación de esta reforma, porque hay artículos de la reforma que son de inmediato cumplimiento, y hay otros artículos que su cumplimiento es progresivo. Entonces, la invitación en este punto, ¿cuál es? Esta semana, el Ministerio de Trabajo nos entregó un cronograma de implementación. No lo recuerdo en este momento, pero yo creo que, Miguel, podemos hacer el ejercicio y colgarlo en la página para que esté disponible para los interesados, para que podamos tener claro cuál es el cronograma de implementación. Pero importantísimo el tema de las horas extra, el tema de los ajustes a los contratos. Esos dos temas es importante tenerlos implementados de inmediato, lo mismo que el respeto al debido proceso y a la modificación de los protocolos en los procesos disciplinarios, también son de aplicación inmediata. Entonces, a conclusión, la invitación es a revisar el cronograma que sacó el Ministerio de Trabajo, el cronograma de implementación, para que podamos tener claridad sobre cuáles son las oportunidades y los tiempos que tenemos para implementar cada una de las reformas que se necesiten al interior de las organizaciones. Listo, gracias, doctor. Hay otra pregunta de Luxury Seguros que dice, si la universidad tenía convenio para que los aprendices de un hospital solo se le pagaran la ARL por parte del hospital, ¿este convenio puede seguir vigente? No, esos convenios hay que modificarlos, porque recordemos que en temas laborales
hay dos principios que siempre debemos tenerlos en cuenta y siempre deben regir. Y el primer principio es el principio de la condición más beneficiosa. Si en este momento tenemos una reforma laboral que protege y da nuevos beneficios y condiciones más favorables para esos aprendices universitarios, esas reformas, esos ajustes deben hacerse de inmediato. De igual manera, si nos llega una inspección, si eventualmente nos llega una demanda, otro principio es el principio del indubio pro operario. ¿Y qué dice ese principio? Que cualquier duda que la ley nos genere, cualquier duda en la aplicación de una norma, esa duda se va a resolver en favor del trabajador. Es decir, que desde este momento, desde el momento en que entró en vigencia la ley, debemos empezar a implementar la regulación de la reforma. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Hacer unos otros sí a esos convenios, formalizar esos contratos de tal manera que estemos blindados frente, pues, a cualquier requerimiento del ministerio. No sé si haya más preguntas en fila, Miguel. Sí, permítame un momento, doctor. Para la pregunta de Diana, dentro de los servicios que presta Gestión Eficiente, ¿se cuenta con la revisión y actualización del reglamento interno de trabajo? Sí, Diana, nosotros prestamos ese servicio aquí con el doctor William. Hay una personita con la mano levantada. Pero no aparece nombre de la persona, pero si quiere la persona abra el micrófono, con mucho gusto lo escuchamos. Ya, acá me aparece es don Demetrio Gil del Grupo GEL. Si al personal se le paga el subsidio de transporte, pero tiene la bicicleta como su medio de transporte, ¿se debe dar de todas formas el día compensatorio? Sí. Sí, es decir, lo que les digo, siempre se debe pensar en ese principio y es el principio de la condición más beneficiosa. Pero ahora bien, eso debe estar regulado, debe estar regulado también en el contrato de trabajo, porque, digamos, no puede pasar que yo convierta en opcional otorgarle a ese trabajador esa licencia por el uso de la bicicleta cuando la ley me dice que es obligatorio. Entonces, recordemos también además que esa certificación, digamos que yo lo que optaría sería por solicitarle al trabajador una declaración extrajuicio en la cual me diga yo, fulanito de tal, declaro bajo gravedad de juramento que mi medio de transporte habitual para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo es la bicicleta, que hago un trayecto desde el barrio X hasta la dirección donde queda mi empresa y que por lo tanto merezco que se me otorgue la licencia de un día por cada 6 meses. Porque también puede pasar que por alguna situación ese trabajador deba utilizar durante 15 días transporte público porque se enfermó, porque tuvo un accidente de trabajo y debe evitar vibraciones, porque el médico laboral lo dispuso así, debe evitar vibraciones durante 15, 20 días. Entonces, digamos que esas situaciones hay que tenerlas en cuenta, no entrar a jugar con esos dineros que son pequeños, digamos que en términos generales serían pequeños y el hecho de no otorgarlos
me desprotegen a mí como empleador. Pero sí hay que tenerlo muy claro en el contrato de trabajo con los trabajadores y en los otros sí que se suscriba. Daniela Rincón pregunta, para el caso del colegio, en los cuales al final de año no hay operación y se celebran contratos a término fijo inferior a un año, ¿cómo se maneja el tema de la renovación máxima de hasta 4 años? Ese tema de los colegios es bien interesante y yo aquí digamos que tengo una teoría desde ese principio que les he venido comunicando. ¿Qué pasa con los colegios? El colegio le dice al profesor, usted va a suscribir un contrato de trabajo desde el 15 de enero de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. Entonces, ese termina siendo un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año. ¿Qué dice la reforma al respecto? Usted puede renovar ese contrato hasta por máximo 4 veces. La quinta vez, ojo, la quinta vez, usted ya debe suscribir ese contrato por el término mínimo de un año. Es decir, que si yo quiero como colegio suscribir con un trabajador, con un profesor, un contrato a 4 años, lo puedo hacer, a 3 años lo puedo hacer, a 11 meses, a 10 meses lo puedo hacer y puedo pactar prórrogas automáticas, puedo pactar prórrogas, pero también las prórrogas pueden ser automáticas. Pero ¿qué sucede en este caso? Que yo solamente puedo prorrogar o renovar esos contratos máximo hasta 4 veces. La quinta vez ya debe ser mínimo por el término de un año, pero cuidado con eso porque ya cuando empiece yo a renovar con ese profesor esa primera vez por un año, solamente puedo hacerlo hasta 3 veces. ¿Qué va a pasar después? Que después yo ya no puedo seguir diciéndole al profesor, venga y firme contrato otra vez por un año y dejarlo indefinido, sino que la ley me invita, me dice, oiga, señor colegio, a partir de este momento, ese profesor ya otorguémosle un estado de tranquilidad, otorguémosle una sensación de estabilidad laboral y hagamos que firme ese contrato a término indefinido. Entonces, ese tema de los colegios sí es bien interesante porque digamos que es de los tipos de empresas en donde más se ven esos contratos a término inferior a un año, ¿no? Y uno conoce maestros que llevan 15, 16, hasta 20 años firmando ese tipo de contratos y casi que en octubre, principios de noviembre, empieza el dolor de cabeza, ¿será que me renuevan? ¿Será que no me renuevan? Entonces, el espíritu de la ley también es ese. Si usted cree que ese docente merece que se le firme un contrato a término indefinido, cuente con él, hágalo y dele esa garantía, ¿no? Esa protección. Gracias, doctor. Otra pregunta de Insotec. Para contratos a término fijo que vienen de la anterior reforma, ¿aplica la nueva? Es decir, ¿pasa de 3 periodos a 4 años como tiempo permitido para este tipo de contratación a término fijo? El periodo para que esos contratos empiecen a cumplir con la norma es el periodo de entrada en vigencia de la ley. Es decir, que para esos contratos que ya estaban suscritos antes de la ley, lo que debe suceder es que el tiempo para que se haga factible el cumplimiento de esa ley, de esa reforma, es el 25 de junio de este año. Entonces, a partir del 25 de junio de este año, empezamos a contar los términos para ajustar esos contratos.
Vale, tenemos una última pregunta de Marilicet. Dice, si voy a celebrar un contrato a término fijo a 6 meses y si lo puedo prorrogar hasta 4 veces, ¿eso sería más o menos 4 años bajo esa modalidad? Según entiendo, ahí la prórroga sería ya a 1 año. Ese contrato de 4 meses no lo llevemos tanto a años, sino a número de veces. ¿Qué dice la norma en relación con las prórrogas pactadas? Yo puedo suscribir ese contrato inicial a 4 meses. Yo lo puedo prorrogar de manera consensuada entre el trabajador y el empleador, lo puedo prorrogar hasta 4 veces máximo por el término que yo quiera. Entonces, lo inicio por 4 meses. Prórroga número 1 por otros 4 meses. Prórroga número 2 por 8 meses. Prórroga número 3 por 6 meses. Prórroga número 4 por 10 meses. Entonces, en esas prórrogas pactadas, yo puedo pactar el término en los extremos temporales de esas prórrogas. Pero lo que dice la norma es, ojo a la quinta. Cuando usted pacte con el trabajador una quinta prórroga, esa prórroga no puede ser inferior al término de 1 año. ¿Listo? Ahora, cuando yo empiece ese, digamos, nuevo contrato por el término de 1 año, lo que no puede pasar es que siga indefinidamente siendo a 1 año. La ley dice puede seguir suscribiendo ese tipo de contratos a 1 año, pero eso también tiene un límite. Y ese límite es de 3 años y ya para el 4.º año, perdón, ese límite es de 4 años y ya a partir del siguiente año, lo que debe pasar es que ese contrato debe convertirse en un contrato a término indefinido. Entonces, ahí ese artículo 5º, esa modificación que se hizo a los artículos 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, lo veremos, no será extraño que empecemos a ver aclaraciones del Ministerio de Trabajo, que empecemos a ver procesos legales, acciones de tutela, por la necesidad de que haya una claridad, porque mucha gente, trabajadores y empleadores, van a empezar a generar tensiones y a jugar con esos términos, pero inicialmente pues la ley es clara. Si yo tengo prórrogas pactadas, solamente puedo prorrogarlo hasta 4 veces. Ya la quinta no puede ser inferior a 1 año. Empecemos, digamos que dejémoslo inicialmente en esos términos que debe ser claro, y de ahí en adelante, digamos que si yo he venido contando con un trabajador, ese trabajador funciona, para la operación es beneficioso, ese trabajador realmente tiene índices altos de productividad, pues lo que nos invita a la reforma, lo que nos invita a esta ley 2466, es decir, otórguele una garantía de estabilidad y suscríbale un contrato a término indefinido, para no tener, digamos, esas dificultades en cuanto a la interpretación de la norma, ¿no? Doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido muy útil la información. A gestión eficiente, gracias, muy interesante el espacio, y creo que otro espacio que sería interesante abrir es que podamos también hacer una revisión, un análisis, también como se ha hecho el día de hoy, de las evaluaciones médico-laborales,
creo que también otra invitación es que podamos hablar sobre el cronograma de implementación de la ley 2466, que fíjense que desde el primer momento ha generado tanta controversia que ya el ministerio se vio obligado a sacar un instructivo, un cronograma de implementación, y las tensiones que va a generar esto van a seguir surgiendo, y creo que estos espacios son muy interesantes para poder que nuestras empresas afiliadas, las personas que estén interesadas en estos webinars, pues tengamos mucha más claridad sobre estos temas. De acuerdo, doctor, mil gracias. Para las personas que requieran servicios de asesoría adicionales, en el chat encuentran los medios de contacto y en el transcurso del día estaremos remitiendo a las personas que solicitaron la presentación vía correo electrónico. Cerramos entonces deseándoles un excelente día a todos. Muchas gracias por su asistencia. Buen día para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.